enteropatía congénita cianóticas. Mencionamos Fallot, la más frecuente, le sigue transposición. Flujo pulmonar disminuido, la placa arriba, zapato sueco, cono de la pulmonar disminuida. Diagnóstico, Fallot. ¿Qué Fallot? El clásico. Abajo, imagen del signo de la cuarta, pedículo estrecho, corazón como huevo, flujo aumentado en un paciente recién nacido cianótico con crisis de hipoxia. Diagnóstico fácil, transposición. Tetralogía de Fallot. Los niños que tienen Fallot y tienen más de un año se tornan hipóxicos, se les evidencia cianosis. Por tanto, pasado el año, si ven a un cardiópata cianótico, lo más frecuente será Fallot por lejos. Los niños que tienen más de un año juegan, corren, se tornan hipóxicos, hacen crisis de hipoxia y en forma instintiva adoptan esta posición. ¿Qué posición? Genupectoral, maometana. Con eso se sienten aliviados y eso lo saben en forma empírica. Es la primera medida ante pacientes con crisis de hipoxia, posición genupectoral. Observemos la vía de salida del ventrículo derecho, se encuentra obstruida debajo de la válvula. Debajo de la válvula hay hipertrofia de la vía de salida, hipertrofia infundibular, obstrucción infundibular. ¿Y eso qué condiciona? Hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Qué más? ¿Qué otro hallazgo hay? Miren, la aorta enorme, grande, cabalga hasta el 50% sobre el tabique interventricular. Entonces, se ve enorme, grande por mal alineamiento y obstrucción de la vía de salida. ¿Eso qué condiciona? La desproporción de la aorta, cabalgamiento del 50%, hipertrofia del ventrículo derecho. Antes del año, el shunt es bidireccional a través del CID, por tanto produce desaturación a nivel de la sangre sistémica. Pero la saturación es mayor de 80% y menos de 90%. ¿Se objetivaría antes del año cianosis central? No. Después del año, la obstrucción de la vía de salida es ya muy significativa. Aumenta la presión del ventrículo derecho y por tanto el shunt se torna derecha-izquierda. Pasado el año hay cianosis central, Hipócrates. Es una multimedia que expresa lo mismo, obstrucción de la vía de salida. El CID enorme y cabalgamiento de la aorta sobre el septum hasta el 50%. Antes del año, ¿cómo es el shunt? A la derecha, bidireccional, desatura pero más de 80, por tanto no se ve cianosis. Y pasado el año, la obstrucción ya es severa del infundíbulo, aumenta la presión del derecho y el shunt se torna derecha a izquierda y aparece cianosis, policitemia, síndrome de hiperviscosidad, riesgo de infartos, y como hay hipoxemia severa, alteración de los factores de la coagulación, sangrado, riesgo de endocarditis, desnutrición crónica. ¿Alguno llegará sin cirugía adulto? ¿Más de 40 años? Ninguno. Requiere cirugía.
Lo mismo, antes del año shunt bidireccional, después del año shunt de derecha-izquierda. Lo mismo. Los hallazgos que ya hemos comentado. En el 15%, la obstrucción es completa de la vía de salida. No hay pase del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Por tanto, eso se llama atresia pulmonar. Para que sobreviva un paciente con falot extremo, con atresia pulmonar, ¿qué es lo que se requiere? Ductus. El ductus permite llevar sangre al pulmón para oxigenar. Si se cierra el ductus, un falot extremo con atresia pulmonar fallece. Hay que ponerle oxígeno a una crisis hipoxia de un recién nacido de 1, 2, 3 días que tiene falot extremo, ductus dependiente, ¿sí o no? El oxígeno cierra el ductus y lo mata. En vez de eso, ¿qué empleamos? Prostaglandinas, E1 endovenoso. Falot clásico, lo que les había mencionado. Si no tienen crisis de hipoxia, antes del año son estables, no se ve cianosis, eutróficos, aparentemente saludables. Tienen un soplo mesosistólico a lo largo de la línea parasternal izquierda, impulso derecho, sin hepatomegalia, sin cianosis. Después del año, cianosis. Parte del examen físico debe incluir la saturación, pulso oxímetro. Solo así nos podríamos entender que se trata de una cardiopatía cianótica, de un falot. Pasado el año, cianosis, hipocratismo, policitemia, todo lo que les había comentado. Hay un falot rosado, que es como un CIB con shunt de izquierda a derecha, pero es rarísimo. Lo más frecuente es el clásico, que ya lo hemos referido. La cianosis, hipocratismo pasado el año, soplo mesosistólico en la línea parasternal izquierda, impulso derecho, no visceromegalia. Soplo mesosistólico. Sopla el CID enorme, grande del falot, sopla. No sopla porque es tan grande que las presiones en ambos lados son iguales. Lo que sopla es la obstrucción de la vía de salida del ventrículo derecho. ¿Sopla solo en foco pulmonar? No, por debajo también, porque lo típico es subvalvular pulmonar, infundibular. El EKG en D1 que vemos negativo, eje a la derecha. D1 negativo y en D1 R's enormes, altas, hipertrofia ventricular derecha, típico de falot. La placa, ya mencionamos, zapato sueco, cono de la pulmonar, cóncavo o convexo. Cóncavo o excavado, hipoflujo pulmonar. El rosado raro, pero en la placa habrá hiperflujo. La ecografía confirma todo lo que hemos visto, todo, ¿no? Videos, la obstrucción de la vía de salida, cabalgamiento, todo. Con el Doppler medimos el grado de la obstrucción. Cateterismo. Usualmente para falot clásico no se requiere. Para falot extremo, con atresia pulmonar, sí se requiere cateterismo angioténico, que es más complejo. Si tenemos un paciente con un recién nacido con cianosis, la placa
con zapato sueco, desatura, hace crisis. ¿Le damos oxígeno? Dijimos no, prostaglandina. Llamamos al cardiólogo que haga el diagnóstico, que pase a UCI. Y una vez confirmado, hay que evitar que se cierre el ductus. ¿Con qué? Prostaglandina. ¿Qué otra cosa más? Stent. Un stent ductal evita que se cierre y permite sacar la prostaglandina. Y cuando ya salga de alta, crezca, ya se puede hacer las cirugías. Un falo de extremo ductus dependiente con flujo retrógrado a través del ductus. Ecografía confirma el diagnóstico, diferentes videos. Colaterales a través de la aorta descendente que tratan de suplir el hipoflujo pulmonar en aorta descendente. Otros estudios, angioten, cateterismo. Impresión 3D de un paciente con falos de extremo, lo que les había comentado al comienzo. Evolución natural. Ninguno llega adulto, ninguno pasa los 40 años, por tanto hay que reconocerlo y tratarlo y operarlo. Esto tienen que saber, crisis de hipoxia. Es una emergencia médica quirúrgica. Lo más frecuente es, ¿en qué patología? Tetralogia falot. ¿Qué es falot? El clásico. ¿En qué periodo se presenta? Entre los 2 y 4 meses de edad. ¿Cuál es el mecanismo? Espasmo del infundíbulo. La vía de salida se contrae, se cierra y no pasa flujo a pulmón. ¿Qué pasa con el soplo? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Desaparece? Si se cierra la vía de salida, desaparece el soplo. ¿Qué pasa con el paciente? De estar previamente asintomático, en forma brusca, se siente morir, llora, se torna cianótico. Si es una crisis severa, no mejora con nada. ¿Qué es lo primerito que se daña? Cerebro, encefalopatía hipóxica. Si no lo atiende inmediatamente, puede fallecer o tener secuelas neurológicas, ¿no? Es algo muy grave. Miren el video que se les pasa en la práctica. A veces no tenemos pacientes con crisis, sino ya están estabilizados, pero por lo menos de esta forma pueden tener una idea mucho más fácil, ¿no?, de entender. Incontrolable, cianosis generalizada, desaturación severa, menos del 70%, 60, 50, terrible. Acidosis metabólica severa, si no lo sacan de este ciclo vicioso, fallece. Puede hacer convulsiones, infartos, muerte. Este ciclo vicioso, ¿cómo lo puedo cortar? Si está irritable, tengo que calmar al paciente, sedarlo, morfina, pitirina, subcutáneo o intramuscular. ¿Qué maniobra, qué posición? Les dije al comienzo. El squatting, genupectoral, flexiono las rodillas contra su abdomen, los muslos, comprimo la aorta, aumento la resistencia a presión de la aorta o, que es lo mismo del ventrículo izquierdo. Y por tanto el shunt de derecha-izquierda disminuye y aumenta el shunt de izquierda-derecha. Si es una crisis leve a moderada, con eso mejora. Si es algo severo, continúa. Si lo dejamos en NPO, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ponerle una vía, igual que en un edema agudo pulmonar, porque si no haría hipoglicemia. Y ya está acidótico, más hipoglicemia, convulsiones, se nos complica. Con buen VIG, le puedo dar volumen de rescate solo fisiológico en bolos 10, 20 por kilo, sí, porque está deshidratado. Si está acidótico, respiración de Kussmaul, ¿le puedo dar bicarbonato de sodio en bolitos? Sí. ¿Le puedo dar oxígeno?
Si es Fallot clásico, sí, porque no es ductus dependiente. Solo oxígeno no hace la diferencia. Con todo puede ayudar. En la infusión, ¿qué le paso? ¿Le paso cloruro de sodio o le paso bicarbonato de sodio? Bicarbonato. La acidosis metabólica no se corrige en forma brusca o si no daño al cerebro. Entonces le doy los bolitos y a través de la infusión continua le doy bicarbonato. El volumen, restringo el volumen, igual que un edema agudo pulmonar 70-80, o le doy normal o le incremento el volumen endovenoso. Y por flujo severo, no está lactando. ¿Cuánto de volumen le doy? Más de lo normal. Lo mínimo de leche era 150, entonces le doy 160, 170, 6 kilos con un buen veje. Si no mejora el paciente con estas medidas, ¿qué puedo hacer para que se abra la vía de salida? Romper el espasmo del infundiblo. Darle digital. ¿Digital qué hace? Cierra. ¿Qué le puedo dar? Lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Relajantes miocárdicos. ¿Qué relajantes miocárdicos? Beta bloqueadores, propranolol. ¿Por qué vía? ¿Oral o endovenosa? Crisis de hipoxia. Endovenosa. Si no responde a esto, le pueden poner ketamina. ¿Qué hace la ketamina? Vasoconstricción sistémica y vasodilatación pulmonar y de paso ceda al paciente. Si sigue mal, ¿qué más podría hacer? Lo entubo al paciente y lo introduzco a un ventilador, ¿no? Se me debe de morir en mi presencia un paciente con crisis de hipoxia, no. Y una vez que mejore y sature cerca 80-85%, ya le paso su nutrición enteral, ¿no? Si ya no hace crisis de hipoxia, le dejo propranolol por vía oral y puede salir de alta. Se reestudia y en el tiempo prudente se lo corrige. ¿Qué pasa si es recién nacido a término y tiene un día, 2 días y me hace la crisis de hipoxia y tiene la placa de zapato sueco? O sea, es un Fallot extremo. ¿Le doy oxígeno? Dijimos que no. En vez de eso, prostaglandina. Y se hospitaliza inmediatamente. Y se le coloca un stent, ¿no? Para el Fallot clásico, hay que evitar endocarditis, hay que darle propranolol oral para evitar las crisis. Si tiene hematocrito menos de 60%, por ejemplo, tiene 55%, ¿habrá ferropenia o no? Hay hipoxemia crónica, imagínense, ya tiene 5 o 6 años, tiene hematocrito 55, 58%. ¿Le darían fierro o no? Como hay hipoxemia crónica, se produce policitemia secundaria, se depletan los depósitos de fierro. Si no le doy fierro, ¿se asocia con qué? Mayor infarto cerebral. Hay una relación. Si tiene infección, obviamente no le voy a dar fierro, trato las infecciones. Si tiene más de 60% de hematocrito, no le puedo dar fierro, según todas las guías del mundo. Si es Fallot extremo, ¿qué dijimos que se hace? Cardiología intervencionista, se coloca un stent para evitar que se cierre y así se permite retirar la prostaglandina. En forma excepcional se hace cirugía paliativa, se coloca una fístula. ¿Por qué no se prefiere la cirugía? Porque daña la arteria pulmonar y complica las otras cirugías. Una fístula al lado izquierdo, al lado derecho. Y les dije más o menos en nuestra institución, Fallot clásico se corrigen en
cerca al año de edad. En otras instituciones pueden hacerlo inclusive en forma temprana, siempre y cuando la mortalidad sea aceptable. Con la cirugía, la expectativa de vida es adecuada. Transposición. Algunas palabras. Ya les mencioné, es una cardiopatía congénita cianótica grave. Es la segunda cianótica más frecuente. Nacen con cianosis, con crisis de hipoxia. La diferencia es que tienen, ¿cómo es el flujo pulmonar? Flujo pulmonar aumentado, corazón como huevo, pedículo estrecho. Se asemeja al falot extremo, pero la diferencia es en la placa y en la eco, obviamente. Se puede hacer el diagnóstico diferencial inmediatamente con el paciente al lado, sí. ¿Qué significa DTGD? Dextroaorta. ¿La aorta sale de dónde? Vasos transpuestos del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Por tanto, ¿eso qué ocasiona? Hipoxemia severa, acidosis metabólica severa. Si no hay mezcla, ¿pueden sobrevivir o no? Imposible. Pero todos nacemos con ¿qué? Foramen oval y PCA. Por tanto, esas son las cámaras de mezcla. Si se cierra el PCA, ¿qué pasa con el paciente? Muere. Si se cierra el foramen oval, muere. ¿Le damos oxígeno? ¿Cierra el ductus? No. ¿Qué debemos de hacer? Prostaglandina abre el ductus. Obviamente, llevarlo lo más pronto a un centro especializado. Se hace el diagnóstico, el eco, prostaglandinas. ¿Y qué hacemos con el foramen oval? ¿Qué hacemos con el foramen oval? Si pasan los días se va cerrando, ¿no? Si se cierra fallece. Entonces hay que abrir el foramen oval, crear un CIA grande, no restrictivo, con cardiología intervencionista. Eso se llama atrioseptostomía con balón, el Rashfin. En la cama del paciente o en la sala de hemodinámica, con eco o con fluoroscopía. Con eso se permite estabilizar al paciente, mejorar su saturación y prepararlo para la cirugía correctora. ¿Se le da bicarbonato? Sí, porque está en acidosis metabólica. Son circulaciones paralelas, hipoxemia severa, acidosis metabólica. Parecido a la crisis de hipoxia de falot extremo. La imagen, corazón como huevo, pedículo estrecho y flujo aumentado. Totalmente diferente del falot extremo. Es fácil reconocer. La ecografía confirma el diagnóstico. Del ventrículo derecho, ¿quién sale? La aorta, y del izquierdo, la pulmonar. Ductus dependiente y foramen oval dependiente. Las diferentes ecos, si desean, lo pueden ver en su casa. Angioten, reconstrucción tridimensional, lo pueden ver en su casa. Sin ningún procedimiento, no tiene ninguna chance. Basta que lo vean en periferia y le pongan oxígeno al verlo totalmente cianótico, irritable, desaturando, cierra el ductus y no llega a nuestro instituto. Manejo intensivo. El Raskin. Ecos del procedimiento de atrioseptostomía con balón. Y la cirugía debe realizarse antes que el ventrículo izquierdo involucione. ¿En qué momento involucione? Se toma hipoplástico pasado las 2 semanas. O sea, hay que operarlo antes de las 2 semanas. Y eso va a permitir estabilizar al paciente, mejorarlo y reintegrarlo al seno familiar. Eso es todo. Gracias.